Vamos a comenzar o vamos a hablar hoy sobre refrigeración y el sistema de refrigeración. Esto va a abarcar un repaso del sistema de refrigeración, que ya se lo hablé en el tema 2, creo que se lo hablé, y vamos a hablar sobre refrigerante. Aquí, como en el caso de aceite, hay que tener muchas precauciones. Mucha gente no le presta la suficiente atención a la parte de refrigeración, y la refrigeración es también un sistema fundamental para la vida útil o para alargar la vida útil de un motor, ya sea motor diésel o motor de encendido por chispa. En cualquiera de los casos hay que tomar las precauciones que vamos a tratar hoy. Bueno, repasando lo que es el sistema de refrigeración, en el caso de un motor de encendido por chispa o diésel, que estaríamos viendo allí, puede ser cualquiera de los dos, vamos a tener dentro del sistema, dentro del bloque del motor, van a haber unos conductos por donde va a circular el refrigerante. Ese refrigerante va a provenir del intercambiador de calor que está al frente siempre de los motores, en los vehículos, en los sistemas estacionarios, estará en algún lugar donde hay un soplador que lo está enfriando. Entonces aquí va a entrar a la bomba de refrigerante, vamos a llamar bomba de agua, que es bomba de refrigerante. Esa bomba succiona y introduce el refrigerante dentro del motor. Siempre se introduce por la parte inferior del motor, por la parte donde están los pistones, el bloque. Él circula de abajo hacia arriba y luego pasa a la parte superior, que es la cular, donde están las válvulas, donde se produce el accionamiento de las válvulas. Y allí sale y regresa hacia el radiador, pasando por una válvula de control. Esa válvula de control es la que llamamos la válvula termostática. Termostática es porque esa válvula va a abrir y dejar pasar más o menos refrigerante en función de la temperatura. Ustedes van a tener dentro de sus tableros de control, ya sea en el vehículo o un motor estacionario, una temperatura que está midiendo la temperatura del refrigerante. Nuevamente, la temperatura que se mide es exactamente la temperatura del fluido después que sale del motor, cuando va hacia el radiador. Antes de ir al radiador, se mide, ¿no? La temperatura que nuevamente va a estar ahí en 90 grados, 80 grados, que es la temperatura. Por eso esa es la temperatura del refrigerante. No es la temperatura de combustión ni nada. Por eso es la temperatura que está de una forma refrigerante protegiendo al material. El termostato, vamos a hablarlo más adelante. Vamos a hablar un poco más sobre el termostato. De carne molida y no. En ese caso, en el caso del termostato, lo importante es que funcione adecuadamente. Si el termostato no funciona, lo que suele ocurrir es que el refrigerante no vaya al radiador. El termostato está en una encrucijada, es decir, en una unión de 3 tuberías. La tubería que trae el agua caliente de la culata, la tubería que regresa o pasa el agua hacia el radiador y una tubería que va y pasea el refrigerante hacia la bomba. La razón es la siguiente. Cuando el motor está frío, el refrigerante, la bomba succiona y envía, pero el refrigerante no debe ir al radiador. ¿Por qué? Porque el motor está frío y el motor tiene que calentarse a la temperatura de operación. Si no hay termostato, el agua va a estar pasando al radiador y va a durar mucho tiempo en llegar a la temperatura de calentamiento. Si el motor trabaja frío, el motor es ineficiente. Acuérdense que parte de la eficiencia del motor está en aprovechar la energía que se libera en la combustión y el refrigerante se lleva como el 30% de esa energía. Y si eso va a estar mucho tiempo sin calentarse, sin mantener la temperatura adecuada, entonces estaríamos perdiendo eficiencia, además que las tolerancias dimensionales por temperatura no se van a alcanzar y puede haber más desgaste. La combustión no va a ser tan buena porque va a ser en una condición más fría. Entonces tiene que el motor calentarse rápidamente. Entonces lo que hace el termostato es mantener cerrado a baja temperatura y recircula el refrigerante hacia la bomba para que la bomba mantenga siempre líquido. Cuando eso alcanza una determinada temperatura, el termostato, esa válvula, abre y entonces deja pasar hacia el radiador para controlar la temperatura. Eso está diseñado para mantener
una temperatura en forma mecánica, ¿no? En los motores industriales también tienen que tener sus termostatos y también funcionan. Yo le voy a explicar cómo funciona internamente un termostato, el que más se utiliza actualmente. Dentro del sistema del sistema de refrigeración, en el caso de los vehículos, se utiliza también como sistema de calefacción. En Venezuela normalmente se elimina ese sistema y no ocurre nada, simplemente lo que se hace es que parte del refrigerante del motor, antes de ir al radiador, se manda a un radiador que está dentro de la cabina, dentro de la parte interna del motor, y ahí hay un ventilador que uno prende o apaga para calentar en caso de que haga falta, ¿no? Y por supuesto que hay una válvula que cierra el flujo de agua caliente o de refrigerante caliente hacia esa parte cuando uno no enciende la calefacción. Entonces, cuando uno enciende la calefacción, no debería estar pasando líquido para allá. Lo que pasa es que como esa agua está permanentemente cerrada, con el tiempo, pero hay agua allí, eso se va corroyendo y entonces se presentan fugas. Y entonces, bueno, entonces lo que hacemos nuevamente en los países, climas de temperatura casi constante en el tiempo y alta, se elimina y más nada. Pero en los vehículos modernos que tienen un sistema de control de temperatura no se puede eliminar. No se puede eliminar porque los vehículos controlan la temperatura dentro de la cabina, mezclando el aire caliente y el aire frío. Si eliminan el aire caliente, el sistema de control, la computadora no logra hacer bien su trabajo. Entonces, en esos casos no se pueden. Carros modernos no se puede eliminar esos tubos. Si lo elimina, entonces, bueno, es una falla que vas a tener permanentemente indicando. No te va a afectar el motor, pero vas a estar viendo ahí una falla presente siempre. Muy bien, eso sería el sistema de refrigeración. Por supuesto que, nuevamente, en el caso de vehículos, la unión entre el radiador y la bomba, o el motor, se hace con unas mangueras flexibles. En los motores estacionarios no hace falta, porque no hace falta esa flexibilidad. Bueno, estas dos fotos ya se las mostré también anteriormente, que era para que vean el circuito, el de la izquierda, un circuito de refrigeración automotriz. Hay varios diseños. Aquí se ve un diseño de lo que estoy hablando, y del lado derecho de un circuito de refrigeración marino. La diferencia de los marinos es que los marinos no usan aire para enfriar el refrigerante o el agua caliente, sino que usan el agua de mar. O sea, usan un intercambiador al cual va a llegar el agua caliente que está recirculando dentro del motor y lo enfrían con el agua de mar. El agua de mar enfría, el agua de mar no entra al motor, solamente enfría al refrigerante que está dentro del motor, que sí tiene todas sus propiedades, y entonces de esa forma funciona. Es lógico que eso ocurra así, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cuáles son las funciones del sistema de refrigeración? El sistema de refrigeración, de acuerdo a lo que yo le estoy planteando aquí, va a tener varias funciones, ¿no? Y la podemos leer en esta parte. Tiene como función los beneficios del refrigerante: anticongelante para trabajar en cualquier clima, evitar la corrosión y acumulación bueno, debe evitar la congelación del refrigerante en cualquier clima. Debe evitar la corrosión y acumulación de partículas que conlleva la obstrucción. Debe lubricar los sellos que tenga el sistema, normalmente los sellos de la bomba. Debe prevenir la cavitación. Debe mantener una temperatura controlada y estable, ¿verdad?, de las partes internas. O sea, tiene que mantener la temperatura. Debe extraer la energía necesaria de calefacción y también el aceite para contribuir con el enfriamiento del aceite. En algunos casos el aceite es enfriado con el sistema de refrigeración. Por lo tanto, también debe conservar el aceite a la temperatura adecuada y debe evitar cualquier tipo de falla por desgaste o fusión, ¿no?, o daño de la máquina. Esto hace de que dentro de la función de refrigerante del sistema de refrigeración es importante los diferentes componentes: la bomba, el ventilador, ¿verdad?, que sopla, pero también el refrigerante, que de ese es importante y vamos a hablar
algunas cosas. Vamos a entonces hablar un poco del termostato. Del termostato, voy a explicarle más o menos cómo funciona. El termostato, su función es mantenerse cerrado cuando el motor está frío y a medida que se va calentando va abriendo parcialmente hasta llegar a abrirse completamente. Ahí tengo dos figuras para que vean más o menos esquemáticamente cómo es un termostato y después vamos a ver un video donde lo van a ver con un poco más de detalle. El termostato es esta pieza que vemos aquí, que tiene abajo una válvula y aquí arriba hay otra válvula, ¿no? Esta parte es esta es la válvula principal, vamos a decir, ¿no? El fluido va a venir de la derecha a la izquierda, va a pasar por estos orificios que vemos aquí y va a subir hacia arriba, que va hacia el radiador. La válvula de abajo cierra el fluido que va hacia la bomba para la recirculación. Entonces, quiere decir, cuando está frío, está en estas condiciones, está cerrada esta parte de aquí arriba y está abierta esta aquí de abajo. Entonces, quiere decir que el fluido pasa hacia acá abajo. Cuando el motor calienta, él cambia el caso extremo, cuando está completamente caliente, cierra abajo y abre arriba. De momento que el fluido va a pasar por estos orificios y luego sale hacia aquí arriba. Ok. Cómo abre y cómo cierra. Es un poco a veces difícil verlo en un esquema, pero lo que le voy a decir para que traten de ver en el video es que esta pieza que vemos aquí, es una pieza que tiene una resina. Esto que vemos aquí alrededor es una resina que, vamos a decir, es termoactiva. Cuando ella está fría, tiene un volumen y cuando ella se calienta, se expande. Al expandirse, iba a buscar por dónde expandirse. Esto es completamente cerrado. Por lo tanto, no tiene expansión, salvo que va a ejercer una presión sobre este pistón que vemos aquí. Lo va a empujar hacia arriba para que él deje espacio, ¿verdad? Para que ella pueda ocupar el espacio de ese pistón. Es así como funciona. Aquí vemos el lado derecho como el pistón ha subido, ¿ve? Y ha dejado un espacio que va a ser ocupado por esa resina expansiva. Es así como funciona. Al empujar el pistón, que tampoco se va a mover, porque está arriba anclado, lo que va a bajar es la pieza donde está la resina, se va a mover hacia abajo. Y va a mover hacia abajo, claro, como que ustedes empujen una pared, la pared no se va a mover, lo que se van a empujar son ustedes, se van a ir hacia atrás. Y eso es lo que va a hacer esta pieza. Se va a mover hacia abajo y va a ir a cerrar. Cuando la temperatura vuelve hacia la condición de frío, ¿verdad? Que se trata de encoger, entonces el resorte que vemos aquí arriba empuja nuevamente hacia arriba y cierra. Y el resorte que está aquí debajo, entonces se expande, aquí queda comprimido y así funciona. Vamos a ver entonces un pequeño video a ver si logran ver con más precisión lo que le estoy diciendo. Utilizan un elemento especial de cera que se encuentra en un cilindro de bronce y la cual se dilata a una temperatura específica. Un pistón y una biela pequeña en el pistón vieron allí la cera interna, ¿verdad? Y adentro está el pistón, ¿no? Introducen el pistón para la parte de arriba. Y entonces esa cera cuando se expanda va a empujar hacia abajo. En este caso va a empujar por aquí por debajo y va a empujar también aquí arriba. Específica. Un pistón y una biela pequeña en el pistón completan el montaje. La válvula La cera o material de dilatación se incrementa y mueve el pistón, el cual abre la válvula. El resorte cierra cuando se enfría la cera. La unidad completa de la válvula se inserta en un alojamiento para formar un montaje completo del termostato, el cual incluye una cámara donde se mezcla correctamente el refrigerante frío y caliente. Ahí estaban viendo lo que era el sistema, un esquema del sistema. El refrigerante que viene del motor y llega al termostato, por la parte de arriba va hacia el radiador y por la parte de abajo regresa a la bomba. ¿No? Ese es el circuito con el bypass. Entonces, van a explicar ahí el funcionamiento del termostato. Aquí puede ver que cuando se arranca el motor, el refrigerante está frío. La cera está sólida. Dese en cuenta que cuando está frío, el fluido coge hacia abajo, circula hacia abajo. Hacia arriba está cerrada la válvula, la cera está fría, no va a empujar, ¿verdad? Y entonces está cerrado aquí la tapa, como pueden ver ustedes aquí. Hacia abajo está abierto. La cera está sólida y la válvula del termostato está completamente cerrada.
Se regresa todo el refrigerante al motor. Cuando empieza a calentarse el refrigerante, como se puede observar aquí, al Miren, cambiar el color, ahí está, ahí ven el pistón, vean con el pistón no sube, lo que baja es el conito ese que usted ve donde está la cera, es el que como él está empujando hacia arriba, entonces él se mueve hacia abajo, como yo le decía, si te agarran y empujan una pared son ustedes los que se van a mover hacia atrás. Exactamente esto es lo que va a pasar. O sea, al moverse hacia abajo va a cerrar abajo, ¿verdad? Y luego va a abrir, y va a abrir arriba. el termostato se Arrastra, abre mira. parcialmente y permite que una parte de refrigerante fluya hacia el radiador. Y otra parte circule por el radiador y regrese al motor. Cuando el motor se calienta y se necesita más refrigerante, la válvula de circulación se cierra al 100% y todo el flujo pasa por el radiador. Ese es el funcionamiento. Bueno, bueno, otro componente importante es la parte del ventilador, del soplador de aire. Entonces, ustedes van a conseguir en automoción, en los vehículos pequeños, van a conseguir un soplador, o sea, un ventilador que va a ser eléctrico y ese ventilador se va a prender y apagar en función de un interruptor térmico. Cuando la temperatura medida dentro del agua que está llegando por antes del termostato, a un determinado valor, ya puede ser directamente a través de un relé o la computadora va a activar el interruptor y él va a arrancar el ventilador. Cuando la temperatura baje, lo apaga. Entonces va a estar prendiendo y apagando o encendiendo y apagando el ventilador, ¿no? Esas son el que van a conseguir en el caso ustedes de vehículos. Los motores industriales no van a conseguir eso porque normalmente es el mismo motor y bueno, en vehículos los motores grandes tampoco lo van a conseguir sistemas como este, ¿no? No sé si logran ver aquí. Aquí vemos, el lado derecho vemos un ventilador, ¿no? Acoplado directamente al motor. Y estos son, lo que van a conseguir son algunos sistemas controlados magnéticamente. Lo que hace es, en este caso, una computadora, lo que hace es el acople del ventilador al eje que sale del motor, va a ser un acople variable, o sea, puede ser del 100% que gira exactamente al 100% de la velocidad de salida del motor o a casi 0%. Ese acople va a ser magnético a través de de un imán, pero un electroimán. Es la corriente que circula y genera el campo magnético que lo acopla. Aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí vemos las bobinas, ¿eh? Que van a hacer el acople que vemos aquí, que sería el acople que va a ir, quiere decir que no acopla siempre un 100%. A medida que va aumentando la temperatura, la computadora envía más corriente para acá y el acople es mayor. Entonces hay un giro cuando está en mínimo, cuando está frío, está a una velocidad lenta y a medida que va calentando aumenta la velocidad. Este es el otro tipo de acoplamiento del ventilador. Tiene un sensor, por supuesto, que va a medir la temperatura y en base a eso la computadora decide el grado de acople que debe haber. Ok, muy bien. Ahora, el refrigerante es el otro componente importante que tienen ustedes que manejar adecuadamente. El refrigerante es una mezcla de agua, un anticongelante, o sea, una sustancia que va a funcionar como anticongelante y ante ebullición, o sea que baja la temperatura de congelación y sube la temperatura de ebullición. Ya saben que el agua está en 98,8 grados centígrados por allí, o a 100 grados como siempre la redondeamos. Pero en los países donde hay temperaturas muy bajas nos interesa que el motor pueda trabajar a menos 10, menos 20, menos 30 grados. Entonces el agua no puede congelarse a 0 grados centígrados. Entonces se le pone anticongelante que baja la temperatura de congelación. Y de igual manera, también es importante de que el agua no se congele a 100, sino que
pero no se evapora a 100, sino que se evapora a una temperatura superior a 100 grados centígrados. Con eso podemos evitar los problemas de cavitación o los problemas de formación de burbuja dentro del motor a esa temperatura, cual podemos garantizar que el motor va a funcionar y va a enfriar mejor. Ese anticongelante también tiene la función de controlar la corrosión, la cavitación y otros problemas que se pueden encontrar, formación de espuma. Y cuando no lo puede hacer o queremos aumentar los niveles de anticorrosión, entonces se le añaden productos químicos con el fin de proteger más contra la corrosión. Los anticongelantes, el agua, ya no hemos hablado del agua, el agua todos las conocemos, se tiene que usar agua destilada, ¿verdad? O agua desmineralizada, porque los minerales que tiene el agua van a actuar y pueden participar en la corrosión. Entonces debería usarse siempre agua destilada o agua desmineralizada. Ahora, entre los anticongelantes hay varios. Los más utilizados son el etilenglicol, el propilenglicol y el metanol, ¿no? Esos son compuestos que están, el metanol es un alcohol puro, el etilenglicol es un compuesto que te aparece cerca del alcohol y es un poco viscoso, esto del etilenglicol y del propilenglicol, el metanol no. Entonces ellos tienen la particularidad de que ellos se solidifican, ¿no? Se congelan a temperatura mucho más baja. Entonces en la proporción que se mezcle con agua pueden bajar. A medida que haya más etilenglicol o propilenglicol, más baja va a ser la temperatura de congelamiento y también más alta va a ser la temperatura de ebullición. ¿Cuánto hay que poner? Eso está diseñado. Yo voy a enviarle un artículo de un fabricante de estos productos donde dan las propiedades y dan las combinaciones que se pueden hacer. Eso es importante porque ustedes van a comprar, que es lo que quiero, las preguntas que se van a hacer sobre este tema van dirigidas a eso, a que ustedes sepan comprar, sepan utilizar los anticongelantes, porque van a conseguir anticongelantes caros, anticongelantes baratos, y usted no sabe si lo caro o lo barato es por la calidad, o es por la marca, o es porque no tiene etilenglicol, o tiene muy poquito etilenglicol, o propilenglicol, el que sea. Entonces, ustedes tienen que, a partir de ahora, cuando van a poner anticorrosivo, saber qué es lo que están comprando y cómo lo van a comprar. Si van a una empresa, también tener claro de justificar por qué tiene que usarse refrigerante y no agua, porque el agua es un electrolito, el agua es un elemento que estimula la corrosión. Todos sabemos, si tú colocas un pedazo de acero, un pedazo de cobre en el agua, a la semana viene y eso está corroído. Entonces, si tú dejas el motor trabajando con agua, eso se va a corroer adentro. Entonces hay que añadirle sustancias que, además del anticongelante y la ebullición, también controlen la corrosión. Ahí tienen una tabla que les quise poner para que vean un valor, el punto de congelación y el punto de ebullición, cómo se ve afectada con la mezcla de agua en este caso, con etilenglicol. O sea, dos casos, pero en el material que le voy a poner hay más información, o sea, de manera de referencia. El agua pura se congela a 0 grados centígrados o a 32 Fahrenheit. Y su punto de ebullición es a 100 grados centígrados o 212 grados Fahrenheit. Si ustedes mezclan 50% de agua y 50% de etilenglicol, que es la tercera columna, ¿verdad? Entonces, la temperatura de congelamiento del agua baja a menos 37 grados centígrados. Y la temperatura de ebullición sube a 106 grados centígrados. Y si añaden todavía más etilenglicol a un 70%, la temperatura de congelación baja a menos 55 grados centígrados y la temperatura de ebullición sube a 113 grados centígrados. Aquí viene una aclaratoria importante. En Venezuela, por ejemplo, donde la temperatura del ambiente puede estar siempre entre 25 grados, 35 grados, así que son temperaturas altas, no hace falta el etilenglicol o el propilenglicol para bajar la temperatura de congelamiento, porque si no lo vamos a tener, ni siquiera en la parte más fría de Mérida o en los Andes venezolanos eso no va a ocurrir. Si acaso puede llegar a 0 grados ahí en el páramo, pero eso no va a ocurrir. Entonces, no es nuestro problema de refrigerantes, no es el problema de la congelación o anticongelante. El punto de ebullición sí es importante que lo tenga, que sea mientras más alto mejor. Y lo más importante es la protección contra la corrosión.
Eso sí es importante, que también en cualquier parte del mundo, pero para nosotros es más importante. Por eso es que nosotros cuando vamos a comprar un refrigerante, si no tiene mucho anticongelante, no sería problema siempre y cuando tenga algo que me proteja contra la corrosión. Ahora viene algo aquí que quería hablarle. Esto es parte del material ese que le voy a enviar. Este es un fabricante de propilenglicol, ¿no? Y entonces está mostrando cuál es la protección anticorrosiva del propilenglicol. Ya hablamos del efecto sobre la temperatura. Vamos a ver efectos sobre la corrosión. Esos valores que ustedes están viendo allí es una prueba que se hace en laboratorio donde el etilenglicol o la mezcla de etilenglicol con agua se mete en un recipiente y dentro de ese recipiente se mete lo que sería lo que llaman un cupón, o sea, una muestra de material que puede ser de cualquiera de esos elementos que están viendo ustedes allí a la primera columna, de cobre, de soldadura de plomo y estaño, de bronce, de acero, de fundición de hierro, de aluminio. Se coloca allí, eso está estandarizado, y entonces se mide, ¿verdad? Se mide la disminución en peso, o sea, por corrosión que sufre ese cupón. Entonces ahí están los resultados de la prueba de este fabricante. Dice que propilenglicol solo, como ellos lo venden, en el caso el primero, que sería el cobre, disminuye un 3 miligramos. La soldadura de plomo y estaño, que es esa soldadura que usan en los radiadores, disminuye en 1 gramo, 4 gramos para el bronce. Y si ese que están vendiendo ellos lo mezclas con agua, ¿verdad? En un 33% sin aditivos, solamente agua, entonces aumentan los niveles de corrosión. En el caso de soldadura pueden bajar hasta 1095 gramos. Eso es 1 kilo que pierdes, ¿no? En caso de que no tenga los aditivos, que hace falta el aditivo para proteger al estaño y al plomo que se usa en este tipo de soldaduras que ustedes ven en los radiadores. Bueno, y vean cómo aumenta al mezclarlo con agua. Bueno, el asunto es que los que nos venden por ahí es una mezcla de lo que venden los fabricantes, puro, se le añade agua. Entonces, uno debería tener la información de la proporción, o por lo menos que si le puedan dar los resultados de estas pruebas. No la suelen dar, a menos que uno la pida. Ustedes trabajen en una empresa y estén consumiendo estos productos a gran escala, obviamente que los fabricantes se la dan. Si ustedes están trabajando en una empresa donde se utiliza mucho refrigerante, por ejemplo, en un barco, en una empresa que haya muchos motores grandes, entonces esa información tienen que darse. Y ustedes pueden mezclarlos, ¿verdad? Y saber cuánto hay que mezclar con agua para saber cuánto es la disminución de temperatura, que no nos interesa en Venezuela, pero sí para saber cuánto es la protección corrosiva, que es lo que nos interesa. Mientras más protección corrosiva es importante. Los aditivos que se añaden van a tener un efecto positivo o negativo dependiendo del material. Antes de hablar de eso, quería hablarle de hay un aparato en el mercado que se llama refractómetro, que ya se ha desarrollado para aplicarlos directamente en el motor. El refractómetro no es más que medir la reflexión de la luz. O sea, la luz llega y se refleja. Entonces, dependiendo de la viscosidad, de la densidad del fluido, se puede identificar la cantidad de propilenglicol o de etilenglicol que tiene el agua, que hay en el agua mezclado con el agua. Ese aparato ya se vende y se utiliza para monitorear los refrigerantes. Usted está viendo en la figura de la derecha el aparatito que se vende, uno de los aparatos que se venden comercialmente. Ahí ven en la parte azul, es decir, donde está el sensor. Ahí se añade primero una gotita de agua, que es lo que estarían viendo en la figura de abajo, ¿verdad? Para calibrar el agua como referencia. Luego se añade el refrigerante y ven en la figura de la derecha el técnico observando a través de un visor. Adentro van a ver lo que se ve ahí en la figura, una marca. La marca azul termina, por ejemplo, en menos 40, ¿verdad? Y en el caso de si fuese etilenglicol, estaría en un poquito más de menos 40. Eso es la temperatura. No, perdón, esa es la concentración de etilenglicol, de 50, 40, 30 que tiene, ¿no? Entonces, ustedes pueden de ahí, a través de aparato, saber cuánto se va consumiendo del etilenglicol. A medida que él vaya consumiendo, se va desapareciendo, se va mezclando, se va transformando en otro compuesto que no es el etilenglicol.
Este aparatito es importante porque se puede utilizar, además de esto, para el caso de motores diésel, para las concentraciones de urea, que ya le explicaré después en el último tema que vamos a hablar sobre emisiones, para qué se utiliza, y también se utiliza para medir la concentración de ácido en la batería. También se puede evaluar, ¿verdad?, si los ácidos que hay en la batería son los adecuados, si hay que añadir agua o no hay que añadir agua. Y de una forma medir la carga de la batería, porque cuando la batería va perdiendo carga, va perdiendo también su densidad, y de esa forma nosotros podemos evaluar. Entonces, esto se llama el refractómetro y se puede utilizar para medir la cantidad de anticongelante. Entonces, pueden, si llegan a usar esta en una empresa que sea importante y monitorean eso, a medida que se vaya consumiendo el etilenglicol o el propilenglicol, ustedes van a ir midiendo cuánto le va quedando. Cuando ya esté por debajo del valor, vamos a decir, mínimo permitido, entonces ustedes pueden añadir o cambiar el refrigerante. Una forma de saber cuándo hay que cambiarlo. Ahora, en los aditivos que se añaden, ustedes tienen que manejar estos que estamos viendo aquí hay aditivos a base de fosfatos, fósforo, hay aditivos a base de sílice o silicatos, hay aditivos que se añaden para provocar la mezcla adecuada, lo que llaman la emulsión de esos líquidos que se añaden, hay antiespumantes para evitar la formación de espuma, y el colorante va a poner color. Van a ver en los refrigerantes como lo ven ahí en la foto, así color fluorescente, rosado, rojo, amarillo, verde. Eso solamente es color, eso no indica la calidad. Lo que sí tienen que saber es que algunos aditivos son para proteger el hierro, otros son para proteger el aluminio, etc. Entonces ustedes van a conseguir fabricantes de anticongelantes como General Motors, Ford, Mercedes-Benz, que entonces ellos les indican que deben usar un refrigerante de acuerdo al que ellos le están enviando. Lo que tienen que tener claro es que cuando, por ejemplo, un fabricante de un motor le dice una especificación, es que ellos saben cuál es el material que tiene el radiador. Si es de aluminio, ¿verdad?, si es de aluminio, tiene que tener un aditivo que proteja el aluminio. Si no tiene que proteger el aluminio, entonces seguramente que el mismo refrigerante va a corroer o va a impedir que dure el tiempo suficiente el radiador. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. No todos los refrigerantes son iguales, ¿verdad?, ni todos se deben utilizar. El problema que ustedes se van a conseguir para el caso de vehículos es que los fabricantes de refrigerantes no dan mucha información. Entonces ustedes, sabiendo esto que les estoy dando, si su radiador es a base de aluminio, si su culata es a base de aluminio, ustedes tienen que garantizar que ese refrigerante protege el aluminio. Si es un motor industrial y es a base de hierro todo, entonces bueno, no necesitan ustedes un aditivo a base de sílice, silicatos. Necesitan que tenga fosfatos para que proteja el hierro. Por supuesto que si tiene hierro y tiene aluminio, entonces tiene que tener un aditivo que proteja las dos cosas. Entonces eso es lo que ustedes tienen que manejar. La cosa no es tan fácil porque a veces no nos dan mucha información al respecto de esto. Vamos a ver, quise poner aquí un ejemplo. Agarré una especificación técnica de un fabricante de refrigerante y dice, por ejemplo, refrigerante basado en etilenglicol. Ustedes saben que eso es el anticongelante, aditivado con inhibidores totalmente orgánicos que le transfieren una excelente capacidad de protección frente a la corrosión de todos los metales, especialmente aluminio. Quiere decir que el aditivo que le añaden es fundamentalmente para proteger el aluminio. También protegerá el hierro, porque todos los motores tienen hierro, y otras aleaciones ligeramente presentes en el circuito de refrigeración de motores. Puede emplearse en todo tipo de circuitos de refrigeración. No le dicen más nada. Esto es de un fabricante de serie. Por lo tanto, uno asume que es cierto lo que dice. Entonces, este refrigerante, si yo creo en el fabricante, porque no me dan datos, puedo usarlo en motores que sean a base de aluminio, que tengan hierro. Bueno, entonces dan otras recomendaciones, cada cuánto tiempo pueden cambiarlo. Y entonces, por ejemplo, la alta estabilidad de los inhibidores orgánicos empleados reduce su degradación, por lo que la protección de los circuitos
puede alcanzar 650.000 kilómetros en vehículos pesados, 250.000 kilómetros en ligeros y 32.000 horas para motores estacionarios. No obstante, se recomienda cambiar todos los fluidos a los 5 años, aunque se hayan alcanzado dicho kilómetro. Esto es un refrigerante, si es cierto todo esto, muy bueno. Porque esto quiere decir que en un vehículo lo vas a cambiar a los 250.000 kilómetros. Eso es mucho, bastante tiempo. Si no hay problema en el sistema de refrigeración que tengas que vaciarlo, prácticamente solamente vas a hacer 2 cambios de por vida. Suponemos que un motor puede durar 500.000, un motor pequeño. Un motor industrial, un motor de camión puede durar 1.000.000 de kilómetros. 2 cambios. Esto es bueno. Vamos a ver este otro. En este caso dice que el anticongelante de uso directo formulado a base de etilenglicol y una mezcla de paquetes inhibidores de corrosión de tecnología orgánica. En tecnología orgánica, eso está muy de moda actualmente. La idea de la tecnología orgánica es que estás usando un refrigerante amigable con el ambiente. Los aditivos son amigables con el ambiente, o sea que no dañan el ambiente. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si tú eres y les interesa de que el refrigerante no dañe el ambiente, entonces usa refrigerantes de tecnología orgánica. Este además dice que posee aditivo anticavitación, ¿no? Para evitar la evaporación rápidamente, o sea, sube la temperatura de evaporación. Son anticalcarios, o sea, si hay algún tipo, si en vez de usar agua destilada usan agua normal y que tiene calcio, va a proteger que se formen esas placas internas a base de calcio. Bueno, y estudiarlos para todas estas cosas que dicen aquí. Este otro dice con anticongelante 50-50 en un fluido refrigerante. Bueno, dice lo mismo, que protege el cobre, la soldadura, el latón y tal. Aquí lo puse para que vean este 50%. 50. Cuando usted me compra un refrigerante, de repente alguien le dice, ese refrigerante es 50-50. Y usted le pregunta, ¿y qué quiere decir 50-50? Bueno, lo que puede mezclarlo, 50 agua y 50 etilenglicol o propilenglicol, y eso no es cierto. 50-50 es que esa mezcla viene preparada ya con 50 de agua destilada y con 50 de etilenglicol, que esa es la mezcla que se ha considerado que es la estándar para usarla en motores. Es lo que te están diciendo, que esa mezcla que te están vendiendo vienen 50 de agua destilada y 50 de propilenglicol. No es que lo vas a mezclar con 50, mezclada con 50 la estás bajando a 25, ¿no? A la mitad. La estaría añadiendo, no, a mucho menos todavía. Lo estás echando a la variedad a menos de 25. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, con esto he finalizado esta parte de refrigeración. Aquí tienen las preguntas que ustedes tienen que responder para este tema, que ya le envié hoy el archivo actualizado. Este archivo se lo había mandado anteriormente, pero bórrenlo y agarren este nuevo y respondan esta pregunta como parte de la evaluación de este tema. Vamos a pasar al siguiente